¿Cuál nos quedamos? Ayer nos quedamos en la regla del 7, entonces hoy ya nos toca del 8. Entonces, ¿alguien que me haga favor ahí de leer esa definición? Un número Un número es divisible es entre 8 divisible cuando entre sus 8 últimos cuando tres sus dígitos dígitos de de la la derecha derecha son son 0 cero o o forman forman un un múltiplo múltiplo de de 8. 8. O forma un Bueno, solo una persona, porque si no, no se Profe, entiende. Bueno, profe, un número es divisible entre 8 cuando sus últimos 3 dígitos de la derecha son 0 o forman un múltiplo de 8. muy bien, muy bien. Entonces ahí está. Dice que es divisible entre 8 si cuando sus últimos dígitos, pero los últimos 3 sean ceros o forman un múltiplo de 8. Bueno, entonces, ¿en cuántos dígitos nos vamos a fijar? En los últimos 3 dígitos. En los últimos 3. Entonces aquí tenemos, miren, el 6000. Nos fijamos en los últimos 3 dígitos que tienen. Y hay dos opciones. Que esos 3 dígitos sean ceros o que esos 3 dígitos formen un número múltiplo de 8. Entonces miren acá. Son 3 ceros. Entonces este sí es divisible entre 8. Y en este último, los 3 números, miren, es 160. Podríamos decir 16. Y 16 sí es divisible entre 8. Entre 8 por 2 son 16. Muy bien. Entonces, así es como se aplica esta regla de divisibilidad. Esa puede ser en algún sentido un poco más complicado, pero en caso de que no sea así tan fácil, se podría aplicar la regla de que el número cumpla con la regla del 2 y del 4. ¿Verdad? Se podría aplicar esas dos reglas para poder determinar si el número sí es divisible entre 8. Bueno, entonces vamos a continuar a la siguiente. No sé si esta regla está clara. Sí, profe. Sí, profe, ya se me quedó. Muy bien. Bueno, ¿alguien pregunta Más o si menos, estoy profe. grabando? Sí, ya estoy grabando. Bueno, más o menos, dice ahí. Bueno, vamos a colocar un número más. Miren, por ejemplo, si tuviéramos el 3154, por ejemplo. Entonces, nosotros nos vamos a fijar en los últimos 3 dígitos. Y como dije, ahí hay dos opciones, ¿verdad? Esas dos opciones son que sean 0, 0, 0 o que sea un múltiplo de 8. En este caso, el 154 es un poco difícil determinar si es múltiplo de 8. Entonces, 15 yo les decía, miren, como un múltiplo de 8 definitivamente es 2 por 4, ¿verdad? Entonces podríamos decir, si el número es divisible entre 2 y 4, también va a ser divisible entre 8. Entonces, si es divisible entre 2, porque termina en número par. Y en 4 tendríamos que preguntarnos si ese 54 está en la tabla del 4. Bueno, 4 por 10 sería 40. Por 11, 44. Por 12, 48. Por 3, 52. Por 14, 56. Entonces, definitivamente, este no se puede dividir entre 4. Por lo tanto, tampoco se puede dividir entre 8. ¿Sí? O sea, el 154 en conclusión no está en la tabla del 8. Sería otra manera, ¿verdad? Este pues es de las reglas que es en cuestión a proceso, a cómo hacerlo, a veces es un poco más complejo en el sentido de que como son 3 dígitos, y si no sabemos la tabla del 8 hasta esa cantidad de dígitos, entonces se nos va a dificultar un poquito saber si es divisible o no por 8, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo que se podía utilizar esa regla. ¿Estamos claros ahí? Profe, entonces sí se puede hacer la tabla del 2 y el 4 y el 8. Si no da en la del 8, se podría hacer de la regla del 2 y del 4. ¿Por qué se podría hacer de la regla del 2 y el 4? Esto es similar a la del 6. porque son números primos, profe. No tanto que son números primos, sino, por ejemplo, para el 2 y para la de 6 decíamos del 2 y el 3. ¿Por qué creen? Porque 2 por 3 es 6. Entonces, para el 8 también se puede así, porque 2 por 4
Es 8. Entonces, si es divisible entre 2, si es divisible entre 4, también va a ser divisible entre 8. No, no lo entendí, profe. ¿Mm? No, o sea que uno tiene que ir multiplicando por la tabla, supongamos, por 2, por 4, por 6 y por 8. No. Miren, voy a hacer uno más. 4222. Bueno, veamos si ese número es divisible entre 8. Bueno, entonces les decía, la opción más fácil es que termine en 000, porque esa nos dice inmediatamente que sí va a ser divisible entre 8. Pero si no termina en 000, o sea, si los últimos 3 dígitos no son 000, entonces podemos ver si es divisible entre 2 y si es divisible entre 4. ¿Qué decía la regla del 2? La regla del 2 dice que si termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. ¿Será que ese número termina en alguno de estos dígitos? Sí. Sí, Sí, entonces profe, este número termina es en divisible entre 2. Ahora compruebo si es divisible entre 4. ¿Qué dice la regla del 4? La regla del 4 nos dice que si los últimos 2 dígitos son 0 o un múltiplo de 4. Entonces aquí nos preguntamos, como no es 0, nos preguntamos, ¿será que el 22 es múltiplo de 4? Entonces nos vamos a dar cuenta que no es, porque 4 por 5 es 20 y 4 por 6 es 24. Entonces, no hay un número que multiplicado por 4 nos vaya a dar 22. Entonces, como no es divisible por el 4, o sea, con alguno de ellos que no cumpla, entonces tampoco lo va a hacer por el 8. Si cumple con los dos, entonces sí sería por el 8 también. ¿Me doy a entender en esa regla? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. ¿Ya copiaron los ejemplos? Ya, Ya, profe. profe. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahí al siguiente criterio. Profe. El siguiente criterio es el del 9. Dice, divisibilidad entre 9. La divisibilidad entre 9 dice de la siguiente manera. A ver, allí alguien, pero solo una persona para que podamos entender. Un número profe, es divisible entre un número 9 es si la divisible entre suma de 9 si la sus suma dígitos de es sus un dígitos múltiplo es de un 9. múltiplo de 9. Muy bien, ahí lo leyeron dos alumnos, Selvin y la otra compañerita. Muy bien. Entonces dice que es divisible entre 9 si la suma de los dígitos es múltiplo de 9. Si se dan cuenta, este es similar a la regla del 3. O sea que lo que tenemos que hacer es sumar los dígitos. Entonces digo 1 más 2 más 3 más 3. Bueno, entonces 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Y 6 más 3, 9. Aquí la pregunta es, ¿el 9 está en la tabla de 9? Sí, profe, al inicio. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, el 9. 1233 sí se puede dividir entre 9. Así se aplica ahí esa regla. Bueno, ahora el siguiente. Sería ahí sumar 6 más 7 más 8 más 6. Pero hay alguien ahí que tiene activo su micrófono. Ahí le encargo, por favor. ¿Ves? 6 más 7 es 13. 13 más 8 es 21. Y 21 más 6 es 27. Entonces la pregunta es, ¿27 está en la tabla de 9? Sí, profe. Sí, profe. ¿Verdad? Porque 9 por 3 es 27. Muy bien. Entonces, por lo tanto, el 6786 es divisible entre 9. ¿Estamos claros entonces con esa Sí, regla? profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Solo me indican si ya copiaron los ejemplos para avanzar al siguiente. No, profe. Ya, profe.
Un momento ahí a la que hace falta. Y me avisa cuando ya, por favor. Profe, Sí, escucho. profe, profe, Sí, le escucho. ya hasta en el mismo cuadrito puse 9 por 3 son 27. Muy bien. Ajá. Pero que tal vez se me olvida y solo vengo y cómo era y me acuerdo solo por ver esto. Ujú. Sí, Sí, algo así está pues. bien. Pues cada uno tiene formas de poder recordar la información, ¿verdad? Y eso es muy importante. Por ahí, en que nosotros tenemos dos memorias, una de corto plazo y una de largo plazo. La de corto plazo solo almacena información durante 10 segundos, imagínense. Es decir, que lo que les dije hace 10 segundos puede ser de que en este momento ya no lo recuerden. Ya, profe. Muy bien, Ya, profe. muy bien. Entonces, vamos a avanzar a la siguiente regla, que esta también es fácil. Esta es la regla de el 10. Entonces, esta dice que un número es divisible entre 10 si su último dígito es 0. Aquí simplemente vamos a observar si el número termina en 0. Si el número termina en 0, automáticamente decimos que es divisible entre 10. Miren, termina en 0, entonces se puede dividir entre 10. Termina en 0, entonces se puede dividir entre 10. Si terminara en cualquier otro número, entonces no sería divisible entre 10. ¿Verdad? Esta es de las más fáciles. ¿Estamos claros? Sí, sí. Profe, me explica otra vez, disculpe. Sí. Bueno, como les digo, solamente vamos a observar si termina en 0. Entonces, por ejemplo, si tuviera el 210, observo el último número. Si es 0, entonces sí se puede dividir entre 10. Pero si, por ejemplo, tuviera 5201, me fijo en el último número, ¿será que es 0? No, profe. No. No. Entonces, si Profe, no ¿por es qué 0, terminar en no 0? se puede dividir entre 10. ¿Sí? La regla es de que el número Ya, profe. termine en 0. O sea, profe, que tiene que terminar en 10 o en 0 para que sea la No. respuesta correcta. No, no nos vamos con 10, simplemente que termine en 0. Ah, solo en 0. Solo Que en 0. termine en 0 todos los números. No importa, puede ser hasta 1.000.000, solo 1.000.000 va, profe. Ajá. Y solo ahí, Así sea el número en más 0. grande, nosotros solo vamos a ver el último número, que ese sea 0. 1.000.000, puede ser. Y Ujú. ahí está el 0 de último. Muy bien, así es. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar a la siguiente. No sé si ya copiaron esta, por favor. No, profe. Ya, profe. ¿Qué, profe? Ya, profe. Ya, profe. Profe, cambie. Ya, profe, cambie. Ya, profe. Ya, profe, cambie, profe, por favor, Muy cambie. bien. Tranquilos, chicos. Profe, para escribir el título de una vez, si es divisibilidad entre 11. Sí, e igual eso ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Entonces ahí está la divisibilidad entre 11. Mejor le voy a pedir solo a una persona que me lo lea. Ahí le voy a pedir a Abner Amilcar. Abner Amilcar, lee la definición, por favor. Es, profe. Un número es divisible entre 11 si el valor absoluto de la diferencia entre la suma de los dígitos en posición par y la suma de los dígitos en posición impar es 0 o un múltiplo de 11. Muy bien. Si se dan cuenta, este también es otro que tiene ya otro proceso. Entonces, dice, ¿verdad? Que entonces aquí ya nos habla de la suma de los dígitos en posición par y la suma de los dígitos en posición impar. Bueno, lo que no nos dice acá es cómo contar esas posiciones. Si son los, si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bueno, entonces veamos. Tendríamos
independientemente de cómo sea, ¿sí? Nosotros vamos a marcar uno sí y uno no. Entonces, vean, dice, voy a tomar entonces aquí el 1 y el 6. Dice, la suma, 1 más 6 es 7, ¿sí? Ahora, voy a tomar los otros dos números. 3 más 4. 3 más 4 es 7. Ahora, aquí nos habla de la diferencia. Cuando hablo de diferencia, estoy diciendo que debo hacer una resta, ¿sí? A eso se refiere diferencia. Diferencia se refiere a resta. Entonces, eso quiere decir que lo que voy a tener que hacer aquí es 7 menos 7. Esto es 0. ¿Cuál es la condición? Que el resultado sea 0 o sea un múltiplo de 11. Entonces, miren, aquí es 0. Por lo tanto, entonces, el 1364 es divisible entre 11. Bueno, hagamos el otro. Entonces, miren, vamos a tomar aquí el 8, el 9 y el 8, ¿sí? Uno sí, uno no, para que no se confundan. Entonces, lo sumamos. 8 más 9 más 8. 8 más 9, 17. Y 17 más 8, 25. Y ahora tomamos los otros, ¿verdad? Los que no marcamos. Sería el 2 y el 1. Entonces, 2 más 1. 2 más 1 es 3. Siempre vamos a restar el número al número mayor el menor. 25 menos 3 nos da 22. Ahora entonces tenemos que pensar, ¿el 22 será que está en la tabla del 11? Sí, profe. Sí, porque 11 por 2 es 22, ¿sí? Sí, profe. Bien, entonces como 11 por 2 es 22, por lo tanto, el 82.918 se Entre puede 11. dividir entre 11. ¿Estamos claros con esa regla? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ya terminamos de copiar, profe. Muy bien. Yo todavía no, profe. Muy bien, muchas gracias. Ya, profe. Bueno, ya casi, hasta ya me marcó. Ahora mejor coloqué alarma para poder saber cuándo terminar ustedes, porque si no me paso. Bueno, ya me está marcando ahí el tiempo. Vamos a ir con la siguiente. Tenemos ahí 2 minutos aún. Pues ya solo nos faltan 3. Miren, ya casi acabamos. Yo creo que sí terminamos entonces. La del 13. Dice, un número es divisible entre 13 si al multiplicar el último dígito por 9 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 13. Bueno, aquí igual, lo vemos que ya es un proceso elaborado. Bueno, entonces, dice que si al multiplicar el último dígito por 9, entonces nos vamos a fijar en el último dígito. Miren, 3. Entonces digo 3 por 9. 3 por 9. 27. ¿Sí? Y entonces, ahora dice que a los dígitos restantes, el número que se forma con los dígitos restantes, ¿qué número es el que se forma? Es 27. Si se dan cuenta, esta regla es parecida con la del 7. Lo único que en la del 7 multiplicábamos por 2. Aquí es por 9. Entonces, aquí le restamos el resultado de la resta, de la multiplicación, ¿verdad? Entonces, ahí 27 menos 27 es 0. Entonces, ¿qué dice? Que ese resultado sea 0 o sea un múltiplo de 13. Entonces, miren, es 0. Por lo tanto, entonces, este número se puede dividir entre 13. Hagamos el otro. Aquí tenemos el 2, miren. Entonces decimos 2 por, siempre vamos a multiplicar el último número por 9. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 2 por 9? 18. 18. Ahora, tomamos el número que se forma con los dígitos restantes. Si ven acá, los dígitos restantes dicen que es 44, ¿verdad? Y a eso le vamos a restar el número 18.
Es 44 menos 18. ¿Cuánto será 44 menos 18? 20. 26. 26. Bien, 26. Entonces digo, miren. Este es divisible entre 13. ¿Por qué? Porque 13 por 2 es 26. O sea que entonces 26 sí es múltiplo de 13. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí con esa regla? Sí, profe. Profe, Profe. ¿puedes repetir la última, profe? Que no lo escuché bien. Bueno, es multiplicar el último número. Aquí el último número era 2. Entonces se multiplica por 9. 2 por 9, eso es 18. Luego entonces se toman los dos dígitos, ¿verdad? Los dígitos que tengamos restantes. Aquí era 44. A 44 se le resta el resultado de esa multiplicación, que es 18. Entonces, 44 menos 18 nos dio 26. Por lo tanto, el 442 sí es divisible entre 13 porque 26 es múltiplo de 13. ¿Por qué digo yo que es múltiplo de 13? Porque 13 por 2 son 26. Porque 13 por 2 es 26. Así. Muy bien. ¿Estamos ahí claros entonces, chicos? Sí. Profe, Bueno, Profe, cambia la entonces, otra. ahí, ¿qué pasó? profe, ya son las 1:30, profe. Sí, ya son. Entonces, así vamos a estar finalizando el día de hoy. Ahí pues nos hicieron falta la regla del 17 y la regla del 19. Voy a tratar yo de en algún momento pues hacer el video para al menos que